Kurukipan takanitaki. Skirukipanay yatichiri. Vale, Asquirukipanaga de Chiri. vale, kaylin tañan takini, micrófono, cantesi, pam, enciendan sus micrófonos. Takini, maya, paya, kimsa. Taki, Makripan, Umataki, Karita. Kulipankari, Suma Sumaka, urunaka, Suma Horonaka, mapayam, Mapinayam, masumata Naida, Masumataki, kilurtisayani. Luti Sayani, Mapnayam pinina naira, Naida, masumataki. Sumataki, Luti Ay, Sayani, ay, ay, Aya, fueguito, Polipankarita. olipancarita. Ay, 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 Yaya, fueguito, Fueguito, olipancarita. Polipancarita. Polipankarita. Vale, ¿qué dice? ¿Alguien quiere cantar? Naya, A ver, Gilata, Gilintam. Humaktaki, Kulipankarita. Suyamstaka, Suma Urunaka, Umampinayampe Ninanaira, Masumataki Lurdisanyani. Umampinayampe Ninanaira, Masumataki Lurdisanyani. Ay, ay, Kulipankarita. Ay, 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 fueguito, Kulipankarita. Ok, vale, Gilata Gregorio, ¿qué te empieza? Naya. A ver, Gilata Janet. Omataki, Kolipankarita. Suyastanja, Soma Urunaka. Humampinayam Pinina Naira. Masumataki Hilurtasiani. Humampinayam Pinina Naira. Masumataki Hilurtasiani. Ay, fueguito, Kolipankarita. Ay, fueguito, Kolipankarita. Ya, vale, que cambia tinta si practicaba, van a seguir practicando, cantando. Eso les permite básicamente vocalizar mejor en el idioma aymara, ¿ya? La última clase hemos visto lo que son los alimentos, hemos hablado de manca, hemos hablado de juira, ¿no? Sí, de estos dos términos para expresar lo que son los alimentos. Hemos enlistado algunos alimentos, ¿sí? Algunos alimentos. Vamos a seguir enlistando los alimentos. em, a ver, vamos a utilizar la lista inicial, ¿no? Em, Espérense un segundo. Ya. Esta es la lista que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho choque, esto pongas, choque, chuño, tunta, jupa, hawasa, tonco, siwara, apilla, ulluku, auna, aicha, ¿no? Ahora vamos a decir, por ejemplo, cañagua. Esta es la cañagua, así es, cañagua. Creo que así decimos, ¿no? En español. Ya. Luego, jacu. Esto va a ser harina. em, jayu, sal. em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, díganme ustedes. Yo les escribo en Aymara. Aceite, Aceite no, es transformado, ¿no?
Algo propio, típico, pero sería interesante, ¿no? Igual dar un nombre. Alimentos, ¿no conocen más? Azúcar. Azúcar. A ver, hablando de azúcar, simplemente de forma general se dice miski, ¿ya? Entonces, miski no precisamente es azúcar, sino puede ser miel, ¿no? Entonces, miski, vamos a decir en este caso miel, pero de forma general esto sirve para decir dulce, ¿ya? Pollo. Pollo, hemos dicho, ¿no? Ahí está, aicha, ¿no ve? Carne, ¿no? Entonces, hualpa sería gallina, ¿ya? Entonces queremos decir pollo, ¿no? Hualpa, aicha, ¿no? Esto va a ser pollo, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Carne de res, ¿no? Entonces, de forma general se dice vaca, ¿no? Entonces, Naimara, fonetizado, vaca. Vaca aicha, entonces va a ser carne de res, ¿sí? Ujú. ¿Ya? Lechuga. Lechuga no es propio de la Aymara, entonces Mm. simplemente fonetizamos. Otros nombres, otros alimentos, Pescado, es pescado, ok. Chalua, ¿ya? De forma general, ¿ya? Esto va a ser pescado, ¿ya? ¿Algún otro? Mm, queso, Ok, queso. Se le conoce como, a ver, primero ponemos leche, ¿ya? Entonces, milk y, como en inglés, ¿no? Milk. Esto va a ser leche, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo decimos queso, ¿no? Es un producto de la leche, ¿no? Es un derivado, ¿no? Entonces, generalmente, no generalmente, su nombre sería milky tika, ¿no? O solamente tika, ¿ya? Esto sería queso. Pero sin embargo, muy pocos utilizan esto, o tika o milky tika. Ahora simplemente está fonetizado, ¿no? Kisu, ¿no? ¿Ya? Otros. mm, no, verdura también es fonetizado. Sí, de hecho en el altiplano no produce, ¿no? La verdura, ¿no? Ni las frutas, ¿no? Entonces simplemente se Mm, fonetiza, ¿ya? Entonces tal vez algunos, por ejemplo, que no se fonetizan, por ejemplo, plátano. Entonces, plátano, ¿qué nombres tiene otro en español? ¿Qué nombres tiene plátano? em, banana, Banana después, gualele después, en español. ¿No dicen maduro también? no sé, yo no hablo Ah, mucho. entonces se le dice en Aymara al plátano popota. ¿Qué es Mm, popota? Popota es maduro, pero esto de forma general, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, están criando un toro, digamos, para vender, ¿no? Pocotajeo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Ya está engordado, ya está, ¿no? Sí, para la venta, ¿no? Entonces, más o menos así, pero se utiliza para decir plátano, mm, ¿ya? mira, qué tigre. Otros alimentos. camote, Pan, Camote, camote sí tiene nombre, a ver, ¿cómo se llama? Mm, ahorita me recuerdo. y el pan. apichu, Ah, picho, eso. Esto va a ser camote. Pan, anta, ¿ya? Ya, Y esos arroz con digamos que son pollo. los principales, los más usuales, digamos, ¿ya? Eh, Seguramente nos vamos a recordar más. ¿Qué decía Janet? eh, sí, yo sé que no, no existe exactamente una
alimento, pero ¿cómo? No se te escucha. Agua. ¿Cómo se dice agua? No es exactamente un alimento. Agua. Ah, ok, perfecto, agua. Agua. Uma, Ah, mm, gracias. ya. Entonces, ahora vamos a recordar pronombres demostrativos, ¿ya? ¿Recuerdan cuáles son los pronombres demostrativos? A ver, voy a escribir. Acá, ¿qué significa? Este, Este, esto, ¿no ve? Uca, ese, ese. Kaya, hemos avanzado a la segunda o tercera clase, ¿no? A ver, recuerden. ¿qué? Profesor, creo que no hemos tocado ese tema, según tengo entendido. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, yo no creo tampoco. Ya, entonces ahora vamos a conocer, ¿ya? Aka, uka, kaya, kuri, ¿ya? Ya. Estos son los cuatro pronombres demostrativos, ¿ya? Que es muy común y utilizamos también en Aymara, ¿ya? Por ejemplo, en español decimos, ¿no? Esta casa, aquel auto, aquella persona, ¿no? Aquel cerro, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para expresar demostrativos, ¿ya? Para demostrar. Entonces, en Aymara simplemente tenemos esto, ¿ya? Entonces, ahorita se van a aprender los cuatro, pero antes voy a explicar qué significa el kuri, ¿no? Más allá. Esto es simplemente una forma de decir de forma nominal, ¿ya? Entonces, supónganse, por ejemplo, aquí hay una casa, ¿ya? Aquí hay una casa. Entonces, aquí se está haciendo la conversación. No, está una casa. Y aquí se está haciendo la conversación, ¿ya? Entonces, quiero decir, aquella casa, ¿cómo digo? ¿Cuál de estos utilizó? ¿Aquella casa? Jaya, Ah, entonces digo, Kaya, Kaya, Uta, ¿no es? Aquella casa, ¿no es? Kaya Uta. Pero supónganse que aquí hay otra casa. Ahora yo me quiero referir no a esta, sino me quiero referir a esto, ¿sí? Entonces sigue siendo Kuriuta, aquel, ¿no ve? Sigue siendo aquel. Pero sin embargo, si yo digo Kaya, entonces estamos refiriendo a esto, ¿no? Entonces esto sería Kaya, Kaya, y esto sería el Kuri. ¿Me dejo entender? Entonces Kuri cuando traduzca va a seguir siendo aquella casa. ¿Me dejo entender? Pero el de más allá. ¿Me dejo entender, no ve, Kuri? ¿Se entiende? Sí. Quizá. sí, Muy bien. Entonces ahora apréndanse estos cuatro pronombres demostrativos, ¿ya? A ver, un minuto. Practiquen, practiquen.
Ya, ahora sí, ya han practicado, ya han memorizado, ¿no ven? Entonces vamos a decir preguntas básicas con estos pronombres interrogativos, ¿ya? Cuna, ¿saben qué es cuna? Cunasa, ¿no? También ya saben qué es cunasa, ¿sí? Ya, entonces con este pronombre interrogativo vamos a utilizar cualquiera, ¿ya? Acá, no digamos, ¿no? Cuna. Ahora, esto no va a estar junto con el pronombre interrogativo, ¿ya? Vamos a colocar junto al producto. Acá, cuna, achusa, ¿ya? Eso va a ser nuestra pregunta, ¿ya? Acá ya saben qué es acá. Cuna ya saben qué es. Ahora, achu es producto, ¿ya? Producto, ¿ya? Un producto. Ahora, por ejemplo, no podría decir eso, por ejemplo, de la sal, ¿no ve? Sí, no podría decir de algunos productos, ¿no? Entonces, esto, achu es algo que ha sido obtenido mediante la producción, ¿ya? Achuña es producir, ¿ya? Es crecer. Entonces, yo podría decir, en vez de achu, manca, ¿no? Acá kuna mancasa, ¿no? ¿Esto qué comida es, ¿no? Pero este manca tal vez más va a ir referencia a la comida ya elaborada, ¿no? A un plato, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces empezaremos por esta pregunta, ¿ya? Van a responder cualquier cosa, ¿ya? Es decir, cualquier producto, ¿no? ¿Ya? Entonces yo voy a preguntar, Cuyaca Andrea Norma González, acá Cunachusa, tienen que estar atentos, ¿ya? Gilata Brock, Cunachusa, acá Cunachusa, Y a ti, Chiri, ¿cómo es la contestación? ah, ya. Si yo digo acá, la respuesta UCAJ, ¿no? No sé, digamos choque, ¿no? Choque, wa, simplemente aumentan wa. Y ahora, Ah, tienen que ok. tener cuidado con el pronombre demostrativo, ¿ya? Ahora sí, a ver, Gilata Brock, acá Cunachusa. Uka, uka kauna. Auka kaunawa. Muy bien. Cuyaca Celeste Rosel, Kayaj Sí, Kunachusa, profesor. Ukah Aicha. Ukah Aichawa. ya, vale, Quisqueo. Cuyaca Elizabeth, Ukaj, Ukaj Kuna Choquesa, Ukaj na, apichua. na, Otra vez a ver, Ukaj, Adiatichiri. Kuna Achusa, Mm, Ukaj milkiwa. Akaj muy milkiwa. ah, ya, ahí está mejor. A ver, por ejemplo, a ver, en español, a ver, para que se ubique un poco. Si yo digo esto, la respuesta tiene que ser eso, ¿no ve? Porque si yo digo esto, está en mi posición, ¿correcto? O está cerca de mí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, yo digo este celular, ¿no ve? Yo digo cuando tengo en mi posición o está cerca de mí, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora, Mm. cuando digo eso, cuando está alejado de mí, ¿no ve? O cuando está en posición de la segunda persona, ¿me dejo entender? Sí, y si alguien usa calla, yo diría calla también. Exactamente. Entonces, si yo digo aquel, entonces aquel también la respuesta. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, aquel cerro. ¿Cómo respondes? Aquel cerro también, ¿no? No está en tu posición, ¿verdad? ¿Sí? Sí,
Entonces, la misma lógica utilicen en Neymar, ¿ya? Bien, Ezequiel Ayaviri, Gilata Ezequiel, Jaya Acho, Jaya Kuna Achusa. Ayak chuñuwa. Eso, muy bien. Gilata Gregorio, em, Jaya Kuna Achusa. Haya kuna chusa. Es la pregunta, ahora respuesta. Haya ku, kaya chukiwa. ¿Ya? O, wa. Vocales alófonos. ¿Ya? A ver, Cuyaca Janet Mamani. Ukaj Kuna Achusa. Sí, Ukaj Kuna Achusa. uka, Na, ah, tunku, tunkuwa. ok. Alikiu, Cuyaca. Gracias, Ezequiel. A ver, Gilata Julio César. Kayaj Kuna Achusa. Haya Hawasawa. Eso. Lidia. Ukaj Kuna Achusa. Uka tanta. Wa, tienes que afirmar. Wa. Uka tantawa. ¿Ya? Eh, Nadir Kayaj Kuna Achusa. Hayak tuntawa. Ok. Carlos Ukaj Kuna Achusa. No está Carlos. Huira. Kayaj Kuna Achusa. Ukah milkiti kawa. Ya Kaya. Kayaj Kunasa. Ah, perdón, kaya. A ver, una vez más. Kayaj Kunasa. Kayah milki tikawa. Eso, muy bien. Ya. Entonces, eso sería una de las preguntas para poder expresar alimentos de forma directa. ¿Sí? Entonces, ya saben, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien les pregunta acá, por ejemplo, no necesariamente les va a decir achu, ¿no? Entonces les puede decir, por ejemplo, les puede mostrar, ¿no? Un producto. Acá, kunasa. Acá, esto, kuna, ¿qué? ¿No ve? ¿Esto qué es? ¿No ve? Entonces les puede mostrar un producto, ¿no? Entonces simplemente dicen, ukaj, no sé, tongoa, ¿no? Entonces lo único que hacen es utilizar, cuando utilizan en la pregunta pronombre demostrativo, en la respuesta también tiene que utilizar pronombre demostrativo, ¿ya? Y el producto que tiene que señalar expresado o expresando la afirmación del mismo a través del sufijo wa, ¿ya? Entonces, simplemente es eso, ¿ya? Ahora, a partir de esto, vamos a entrar a lo que serían preparaciones, ¿no? Entonces, de forma general, comida, hemos dicho manca, ¿ya? Manca va a ser comida, ¿ya? De forma general, principalmente haciendo referencia a alimentos ya preparados, ¿ya? Preparados. Ahora bien, vamos a enlistar algunos platos, igual muy pocos, muchos ya fonetizados simplemente, ¿ya? A ver, algo propio sería, por ejemplo, el ¿no? Esto es, ¿cómo sería en español? ¿Cómo traducirían el pesca? A ver,
Mazamorra de quinoa. ¿Cómo? Mazamorra de quinoa. Ya, mazamorra sería, no, no. ¿Conocen pesque, no ve? ¿Alguna vez han comido? Sí, Sí. Ya, no sé cómo traducir. Por ejemplo, eso sería un plato típico de la región, ¿no? Entonces, ese nombre, por ejemplo, sería Aymara, ¿ya? No sé cómo traducirlo al español. Ya. Otro, otros platos. A ver, díctenme algunos Impu, platos que consideren que son aymaras. impu, ¿Ya? Al guachipo. impu. Ya. Impu. Es un macha. Ya. Ahora, impu, por ejemplo, sí es de origen aymara, ¿no? Posiblemente la preparación es de la época colonial, pero la palabra como tal es aymara, ¿ya? ¿Qué significa impu? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, impuña, ¿no? A ver, van a buscar. Impu es una palabra aymara, ¿ya? Otro, por ejemplo, guayaque, ¿no? Guayaque. ¿Qué es guayaque? Guayaque es un término aymara que significa hierve o hervir, ¿no? Entonces, hervido o hervir, por ejemplo, guayaqueña, ¿no? Guayaqueaña, ¿sí? Entonces, esto es la sopa del pescado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, es igual un término aymara, ¿ya? A ver, otro. Es un macha. Queso macha, es reciente, ¿no? Ese plato. ¿Ya? Entonces, tal vez el nombre inicial ha sido Kisu Umacha. ¿Qué es Umacha? A ver, para poder explicar mejor. Digamos que están haciendo una masa, ¿ya? De harina. Entonces, tiene que tener una consistencia, ¿no ve? Entonces, no tiene que tener mucha agua, ¿no? Tiene que ser fácil de maleable, en todo caso, la masa, ¿no ve? Pero si le echas mucha agua, entonces ya no vas a poder, ¿no ve? Entonces, cuando le echas mucha agua, eso se llama umacha. ¿Me dejo entender? Umachastua, dice, ¿no? Entonces, umachastua, echa mucha agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, posiblemente sea de esto, ¿no? El kisumacha, ¿ya? Entonces, porque básicamente es más o menos así, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, posiblemente sea de estos dos términos, ¿ya? Yatichiri de plato paceño. Plato paceño nomás, es el de la época colonial, ¿no ve? Hija conta. Jaconta, ese es término aymara, conta, ¿sí? Ahora, por Eh, ejemplo, estos platos tienen que ver con la forma de preparación, ¿no? Jaconta es un término aymara que significa echar, lanzar, ¿no? Por ejemplo, jacoña, ¿no? Que sería lanzar, tirar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la jaconta, ¿qué se hace, no? Es una sopa en el, al cual metes papa, choño, ¿no? Eso sería como jacontaña, ¿no? ¿Me dejo entender qué significa jacontaña como término? Sí, y por ejemplo, la quispiña. Aquí es piña, muy bien. Ispiña, eso es propio también, ¿ya? Ya, entonces digamos que Parca, estos son propios, a ver, ¿algo más? huila parca, mocochinchi. ¿Perdón? huila parca, Mm, Ah, ya, huila parca. Huila, ¿qué significa? sangre. Sangre, ¿no ve? Entonces, huila parca, ¿ya? Parca, no sé si es aymara, supongo que sí, debe significar algo. mocochinchi. ¿Ya? Mocochinchi, sí, término aymara, pero no es típico de la región, ¿no? Mocochinchi, ¿ya? ¿Conocen huila parca? ¿Alguien ha comido?
Sería sangre muerta, algo No, así. ya te chiri. Es sopa de sangre, ¿ya? Entonces a la sopa se le pone sangre, ¿no? Por si acaso es rico. En algunas regiones todavía comen. Hay unas galletas, bueno, galletas, pues sí, son como galletas de, serán unos 10 centímetros de diámetro, hechas con sangre también. ¿Cómo se llama eso? Mm, no conozco, no me suena ahorita, pero debe ser igual que Willa Park, algo así debe ser. Guatía. Ah, Watia. De forma general se les llama Waja, ¿no? ¿Ya? Waja. Ya, esos digamos propios, ¿no? Después son puro fonetizados o son nombres propios de la españoles, ¿no? Entonces, igual, ¿no ve? Entonces, cuando son nombres, no se traducen, ¿no ve? Entonces, utilizamos nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, falso conejo, ¿no? Entonces, no necesitamos traducir, ¿no? Simplemente utilizamos como falso conejo, ¿ya? Porque si traducimos conejo es guanco, ¿no? Falso, ¿qué podría ser? Cari, ¿no? Carihuanco, ya no se entiende, se distorsiona totalmente, ¿ya? Entonces, simplemente mantenemos los nombres en español, ¿ya? Entonces, ahora lanzaremos una pregunta para que puedan practicar para la siguiente clase, ¿ya? La pregunta va a ser, Juma, una forma, ¿ya? Juma, kuna, man, a, ¿no? Man, sa. Entonces, vamos a trabajar con edición vocálica. Juma, kuna, man, sa, munta, ¿ya? Juma, pronombre personal. Kuna, que, manca, es comida. Munta viene de munaña, ¿ya? De munaña. Esto es querer, ¿ya? De eso viene, ¿ya? Entonces simplemente munta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú qué comida quieres, no? Pues van, por ejemplo, a un restaurante, entre dos, y alguien pregunta, ¿Humaq kunama monta, no? Yo digo, Nayaj esque monta, ¿ya? Nayaj esque monta. Yo quiero esque, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a variar? Esto va a variar. Cualquier plato pueden mencionar, ¿no? Humaq monta, Nayaj Willaparka monta, ¿no? Nayaj Waja monta, Nayaj Ispiña monta, Nayaj Jaconta monta, Nayaj Guayaque monta, ¿no? Ahora, nombres propios, ¿no? Nayaj ¿qué podría ser un plato? A ver. Bistec monta, ¿no? Nayaj, sajta monta, ¿no? Entonces, esto van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? ¿Wali que ya? Waliki. 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 ¿Ya? Entonces, igual, lo demás nos van a olvidar, ¿no? Vamos, ya estamos ampliando nuestra conversación, ¿ya? Entonces, toda la conversación, vayan practicando, todo lo que hemos aprendido, vayan practicando, ¿ya? Hutiru ruhikisinkam, ukakam hichuru, ¿ya? Hasta hoy día, nos vemos el día lunes, ¿ya? Ya te chiri. Gracias, ya te Kisinkam chiri. takini, kisinkama, Kikisi kama ya. Kikisi kama. Gracias. Kikisi kama ya. Hiki